Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en la noche de hoy, viernes, se hacen presentes para el estudio correspondiente de 7 de octubre del 2016. Día 18, mes primero, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Muy contentos, amados hermanos, de estar aquí todos juntos en el estudio que hacemos como consecutivo algunos jueves y viernes, que están dedicados a la ley de mediunidades en general. Desde el pasado octubre 2 del 2015 empezamos a hacer registro y grabar cuánta cátedra estamos haciendo, y la estamos subiendo a la herramienta de Mega. En lo que corresponde a jueves y viernes, el prefacio tiene 36 o 38 cátedras hechas abordando la temática que el maestro nos deja en este prefacio a la ley de mediunidades en general. Decimos que hoy es 7 de octubre. Se nos pasó recordar que llevamos ya un año, y en un promedio de un año hemos subido aproximadamente 120 cátedras. Ahí están. Y no vamos a dejar de registrar cuánto nosotros digamos desde este punto del planeta. Y en la última cátedra estudiamos el artículo 4 en su segunda cátedra. Hoy es la tercera cátedra para el artículo 4, que dice así: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano espiritual de los 3 reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema y encamine al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Recordemos cómo ha sido el movimiento de las distintas culturas que nosotros registramos. Como sobresalientes, y no podemos dejar de destacar que la primera cultura que se desarrolla es la de los Vedas, con la llegada de Adán y Eva. Y cada cultura trae
un progreso. Y ese progreso lo va regulando en la medida de cómo se va comportando la humanidad de este mundo. Y quien regula ese progreso es incuestionable: el gobierno del espiritismo. Si mis hermanos siguen el proceso de las cátedras, ahí encontramos muchas razones para nosotros darle la total contundencia de lo que afirmamos. Es el gobierno del espiritismo quien ha regulado el progreso en este mundo, y este va en relación a la moral de cada cultura que se va desarrollando. En la cultura de los sumerios, que se desarrolla en los valles entre los ríos Tigris y Éufrates, ahí florece posteriormente con Babilonia. Y ustedes bien saben Babilonia cómo al final terminó. Por su comportamiento. Pero vamos a darle para destacar que esta cultura desarrolló una matemática. Vamos a tomar de cada cultura cuál fue el aporte en la matemática o qué fue lo que ellos desarrollaron. Miren, ellos son aproximadamente la antigua Babilonia entre los años 1830 y 1531 antes de Julio César. Para posteriormente volverla a encontrar en los últimos 3 o 4 siglos antes de Julio César. Y su denotación matemática era lo que se conoce como escritura cuneiforme. Y son marquillas que ellos hacían sobre barro, vamos a decir, recién mezclado. Entonces les hacían las marquillas y luego los asoleaban o los ponían al fuego. ¿Qué aportaron ellos a la matemática? Entonces trabajaron las fracciones, problemas de álgebra, ecuaciones cuadráticas y cúbicas, y tríos de enteros en aplicación aproximada al teorema de Pitágoras. Vean ustedes, dieron una aproximación de la raíz cuadrada de 2 en su forma de entender la matemática. En el caso de Egipto, hermanos,
Los egipcios tenían una matemática mucho más práctica que la que tuvieron posteriormente los griegos, que eran más teóricos, más elaborados. Los egipcios dominaron las 4 operaciones que conocemos de la matemática básica: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Ellos tuvieron en su forma, pues, de desarrollar el número pi, que es un número que surge de la relación del perímetro de la circunferencia con su diámetro. Mis hermanos presentes, ven el escudo de la escuela. El perímetro es la longitud. Si yo tomo una cuerda exacta que me dé la longitud de ¿qué? De darle la vuelta al escudo, que es una circunferencia, la que marca ahí. Yo tomo la cuerda y la estiro, ¿ya? Esa longitud siempre es mayor que la del diámetro. ¿Y qué es el diámetro? Entonces el diámetro, usted divide el círculo en 4 partes, ¿sí? Trazando 2 líneas. Entonces cualquiera de esas 2 líneas es el diámetro de la circunferencia. Entonces yo tomo la cuerda que me da el perímetro de la circunferencia que me da el borde del gran 14 que tenemos nosotros sobre la mesa, y tomo la cuerda que me da el diámetro. Hasta ahí no estoy siendo abusivo, ¿no? Es entendible. Ahora divido yo la cuerda más grande, para no enredarlos con el perímetro. La cuerda más grande es el perímetro de la circunferencia, y la cuerda más pequeña es la del diámetro. Al dividir cualquiera que sea, hermanos, una circunferencia grande, kilométrica, igual da un diámetro más grande que la que usted en una proporción menor puede tener. Pero siempre que tenga usted cualquier circunferencia, divida el perímetro de la circunferencia con el diámetro, da un número constante, ese se llama pi, es una letra griega. Y los egipcios tenían una buena aproximación al pi y lo daban como 3,16 el valor de pi para los egipcios. Los griegos tuvieron una aproximación mejor de pi. Hoy ya se conoce que es 3,1416 de un número, una chorrera de números que nunca acaban. Entonces los griegos tenían una aproximación de pi bastante cercana a lo que hoy se conoce. El sistema de numeración de los egipcios es un sistema decimal, o sea, de base 10. ¿Qué significa de base 10? A ver, lo que nosotros hoy en día estamos aprendiendo con los niños. El primero les estamos enseñando los números del 1 al 10. Entonces, sistema de base 10. ¿De dónde viene el 11? De 10 más 1.
¿De dónde viene el 21? De 20 más 1. O sea, ¿la base cuál es? Siempre 10. Cuando usted dice 13, bueno, cambiemos 15. 15 es 10 más 5. Entonces, así es que le vamos a enseñar a los niños que puedan aprenderse los números del 1 al 100. ¿Por qué? Porque la base es, si usted se aprende los números del 1 al 10, usted se aprende los números de ahí para allá. A eso se le dice base 10. Bueno, los egipcios tenían esa notación, la parte numérica, pero no como la que conocemos nosotros hoy en día. El 1, ¿sí? Un palo. El 2 como un pato. El 3, ayúdenme ahí, como 2 medialunas. 4 como un asiento. Bueno, cosas así por el estilo. Los egipcios, el 1, una raya vertical, 2 rayas verticales, 3 rayas verticales, y así sucesivamente, hasta el 9. Grupos de rayitas hasta, o sea que sí es de base 10. El 10, un arco alargado. El 20, 2 arcos alargados. Dígame el 30. 3 arcos alargados. Bueno. El 100, para diferenciarlo de los distintos arcos, entonces es como una Q mal hecha. Como una Q mal hecha. Sin el palito abajo. El 1000, más complicado para decirlo verbalmente, hay que escribirlo. Pero bueno, ellos tuvieron una numeración de base 10. La matemática que desarrollan los egipcios es supremamente práctica. Y vean ustedes, con base en esa matemática básica, hicieron pirámides. ¿Cómo hacer para que no se le derrumbe el vértice cuando adentro eso es vacío? En las pirámides. Hermano, los hindúes, los aportes de la matemática de ellos es entre los años 200 antes de Julio César hasta el 200 después del César. Ellos incluyen ahí soluciones de ecuaciones lineales con hasta 5 incógnitas, la solución de la ecuación de segundo grado, las progresiones aritméticas geométricas, las series compuestas, las ecuaciones cuadráticas indeterminadas, las ecuaciones simultáneas y el uso del cero y de los números negativos. Vean ustedes, cuando el cero no era conocido ni por los babilonios o babilónicos, ni por los griegos, ni por los, primero antes, los egipcios. La matemática que usan en la antigua Persia es la que aprendieron ¿de dónde? De los egipcios, porque los persas invadieron. Entonces en la India introducen el cero, tienen conocimiento del cero, que no lo tuvieron ni los babilónicos, ni los egipcios, ni los persas, ni los griegos, ni los romanos. ¿Qué otra cultura al otro lado del mundo usó el cero?
que se desconocía de su existencia, los mayas, en el continente americano. Y la matemática en la Grecia antigua, con su boom, tiene que ver con la estimulación que hace el gobierno del espiritismo para impulsar el progreso de este mundo. Cuando se corrompe una cultura, ahí no se alimenta nada que vaya por parte del gobierno del espiritismo a generarle más problemas a la humanidad. Por ejemplo, estimularle conocimiento nuevo en una sociedad corrompida. ¿Están comprendiendo, no? Acabarían con el mundo. Y ayer introdujimos la ciencia espiritista en su médula lleva en sí misma la moral. Donde no hay moral, no hay ciencia espiritista. Los griegos prevaricaron y se extinguió esa llamita. Quedaron los manuscritos en esta biblioteca que ayer inclusive mencionamos, la biblioteca de Alejandría, un enclave, un puerto que se hace. Los que acompañaron a Alejandro Magno, que él desencarnó muy joven, pero un contingente de los que iban recorriendo tierras, vamos a decir, encallar es que quedaron atascados, ¿no? Bueno, les llegó el respiro ahí y dijeron, esperemos, calmémonos, aquí vamos a crear un asentamiento, y ese asentamiento lo llamaron a Alejandría en honor a su comandante. Los detalles de esa biblioteca ayer, bueno, se dieron algunos pinceladas, pero mis hermanos pueden acudir a la herramienta del internet para profundizar de qué trató el asunto, cómo surgió la biblioteca, etcétera. Algunos dicen que llegaron a acumular 500.000 volúmenes de conocimiento que ahí llegaban, porque era un puerto. Otros dicen hasta 1 millón. Pero esa biblioteca, la historia triste es que fue quemada por los cristianos que venían, vamos a decir, expandiéndose desde su fundación en el año 325 después de Julio César. A eso se le llama la era cristiana. Básicamente, el cristianismo crece con la cultura bizantina prácticamente, y su ciudad capital, Constantinopla. Es una sociedad que se hizo Constantino el Grande, así se hacía llamar, ¿no? Constantino el Grande, porque no quería vivir en Roma, él era el emperador, y se fue para una tierra árida o escueta, y se montó tremenda ciudad. Para proveerle agua al asentamiento que nacía ahí en Constantinopla, se hicieron unos
o su forma de transportar de más de 1000 kilómetros. Desde más de 1000 kilómetros traían el agua ahí porque había abundante agua alrededor de ellos, pero era agua salada. Y su forma de canalizarla, de transportarla, era al estilo romano. Quienes quieran ver una evidencia de cómo lo hicieron los romanos y luego cómo lo hicieron los bizantinos, vayan a la vía que conduce al Carbón, más allá del batallón o del pórtico, y usted ve unos arcos, pilastras, unos arcos, y usted detalla eso, y en su parte superior ve un canal. Eso es tan valedero como lo hicieron los romanos. Luego los bizantinos, que es, vamos a decir, es una cultura prima. Si los romanos si los cristianos estaban, su cosmovisión era pagana, sus creencias. La de los bizantinos era cristiana. Ahora, los romanos, su matemática la toman, y el progreso, ¿de dónde? De los griegos que ellos invadieron. Pero tenían una numeración que todos conocemos, ¿no? La de los números romanos, nada que ver como nosotros conocemos nuestra propia numeración. Entonces, ¿dónde o cuándo se usa la numeración romana? Para fechas históricas, ¿no? Algo así. El 5 es una B, ¿no? El 4 es un palito antes de la B. El 1, el 2 y el 3, sí, es como la tenían los antiguos egipcios. 3, un palito, 2 palitos, 3 palitos. Su denotación no es de base, o su sistema no es decimal, o de base 10. Imagínense el 10 para los romanos. ¿Lo recuerdan? La X. El 9, un palito antes de la X. El 11, un palito después de la X. Miren, ni los persas, ni los babilónicos, ni los egipcios, ni los persas, ni los griegos, ni los romanos conocieron del cero, y así hacían puentes, carreteras, con grandes construcciones. Vea usted cómo fue el nivel de construcción que tuvieron los romanos. Muy especializada. La matemática en China, hermanos. Y los primeros indicios de desarrollo de matemática en la cultura china es 13 siglos antes de Julio César. Pero no es que ahí comience la cultura china. ¿Ya habían empezado a ingresar desde cuándo? ¿Desde hace cuánto? Bueno, póngale usted 50 siglos. 5.000 años. 5.100. Bueno, usted póngale ahí una aproximación. La cultura china, que no se relacionó con las culturas que venimos describiendo.
¿Cuál es la razón espiritual, hermanos? Bueno, no la están escuchando. En 1000 años no la escucharían a usted. Porque ya sé que cuando hablan así a la distancia no queda grabado. Pero la hermana Ana María es nuestra hermana secretaria, primero, y está diciendo que con base a el estudio de lo que nos deja el maestro en su registro, en el Conócete a ti mismo, nos afirma que la cultura china se desarrolla con una emigración que venía desprendida de la familia de Saturno, por alguna razón. Y vean ustedes qué antecedente, ¿no? Porque vienen con un acta, una notificación del encargado del mundo de allá de Saturno. Hermanos, ahí le mandamos esta, ¿no? A estos hermanos les sugerimos que no deben nacer en cualquier lado, no se deben combinar con los de la familia del mundo donde llegan. Alguna razón tendrían para decirles que debían de tenerlos. Nosotros le llamamos cariñosamente encapsulados en el territorio que hoy conocemos como la China. Pero ellos como cultura desarrollaron su progreso. Por ejemplo, no hay registros, pero se sabe que prácticamente la acupuntura es inclusive antes que la misma matemática que pudieron haber desarrollado. La medicina herbal también es el resorte de ellos. El sistema de numeración, su matemática, el sistema de numeración es el sistema decimal, el que ya decimos, de base 10. Los chinos por aparte tuvieron una forma diferente o aparte para resolver el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es un triángulo sobre la base de un triángulo rectángulo. ¿De dónde viene el triángulo rectángulo, hermano? Ustedes tienen un rectángulo y lo dividen por mitad. Entonces, un triángulo es rectángulo y el otro también. Triángulo rectángulo. Los lados diferentes, todos tienen lados distintos. Pero lo que de donde surge el triángulo rectángulo, como lo hemos sacado de un rectángulo, la diagonal la llamamos hipotenusa y los otros dos lados se llaman catetos. Entonces, el teorema de Pitágoras dice: el cuadrado de la suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Algo así. Bueno, algo así no, es así. Pero los chinos le dieron una solución por su cuenta. Los babilonios le dieron también solución por su cuenta, pero es Pitágoras quien la sistematiza. También se metieron con el número pi, que reseñamos, de cuando los egipcios dijeron que era 3,16. Ellos también tuvieron su propia aproximación. Ustedes saben que los chinos tienen un juego que nos llegó a nuestra época, las damas chinas. Entonces tienen un tablero, ¿no?, parecido al ajedrez. Y vean ustedes que con base a ese tablero ellos resolvían
ecuaciones de primer grado. La utilización del cero en los chinos, o la cultura china, es apenas en el siglo VII, después de Julio César. Bueno, estamos haciendo apenas una pincelada, una reseña, pero nos metimos con los números porque es la base que se usa para el desarrollo del conocimiento científico. Los árabes, la cultura árabe que conocemos nosotros en su historia, es la que marca y vean ustedes, Mahoma, a mí no me gusta usar esta palabra que suena como muy gruesa, analfabeta, pero se le dice analfabeta al que no sabe leer ni escribir. El hermano era analfabeta, pero era bueno en el comercio. Entonces algo de número debió haber sabido, por lo menos contar para que no lo robaran, ¿no? Algo así. Dicen de la fortuna que hizo Mahoma fue gracias al apoyo que le dio su mujer, que era la que tenía como que el billetico, y él no se la gastó, lo que hizo fue acrecentarla. Deberíamos en ese aspecto aprenderle a Mahoma, ¿no? ¿Sí? Y la cultura árabe prácticamente surge con los sueños que tuvo Mahoma por allá en Estagira. Busquen, por ahí es la cosa, en una cueva, ¿no? ¿Estimulado por quién? Porque él tenía una mediunidad. ¿Estimulada por quién? Por el espíritu de Gabriel. Muy bien. Como él no sabía ni leer ni escribir, entonces empezó a contarlas, sus experiencias. Y ustedes saben que para algo que se difunda, alguien tiene que creerle a él. Y parece que la mujer de Mahoma vivía muy enamoradita de él. Le soltó la plata y le creía todo lo que le decía. Y con ella los hijos, y ya, como se dice, se empezó a regar el cuento de que Mahoma había tenido unas alucinaciones, bueno, mediunidad, ¿no? Desarrollo de su mediunidad, que no la pudo escribir por su falta de saber escribir. De esa deficiencia surge un concepto de la cultura árabe, los memoriones. Y los memoriones son los que conservan el cuento. ¿Se especializan en qué? En memorizar el cuento. Pero, amados hermanos, la cultura árabe que proviene, vamos a decir, marca la presencia de el desarrollo de la mediunidad de Mahoma, estimulada nada menos por la cabeza del tribunal permanente. ¿Lo recordamos? Gabriel, el espíritu de Gabriel.
De él no tenemos reseña por el maestro que nos diga que él encarnó una vez. Él estaba muy pendiente de la protección de quién, de cantar en la zona, ¿a quién? A los misioneros de la verdad. Y como los primeros, los más cercanos a Mahoma, le creyeron su historia, empezó a difundirse a través de su especialidad. ¿Cuál era la especialidad de Mahoma? El comercio. Entonces, de los comerciantes. Entonces, eso hizo que se difundiera más rápido. Vean ustedes. Un cuento es creído más cuando proviene de alguien que tiene o es pudiente, que no tiene el recurso económico. Y Mahoma creyó que la forma de difundir sus experiencias medianímicas, al que no le creía, entonces lo sometía. Y fue cuando empezó a conquistar territorios en la Arabia, en la península arábica. El hermano enfermó y lo que sí pudo él fue cubrir con sus campañas militares toda la península arábica. Los que le sucedieron, con la influencia de Mahoma, ¿no? de sus experiencias espirituales, etcétera, se convencieron que su expansión la basaban en ¿qué? Lo que no podía hacer el comercio, lo hacía la guerra. Ese movimiento generado por Mahoma luego devino lo que hoy conocemos, bueno, con Mahoma, mahometismo, ¿cierto? Pero luego devino como los musulmanes. Pero hay un momento de la historia de una cultura que se apropia del concepto de las experiencias contadas por los memoriones de lo que vivió o experimentó Mahoma, y fueron los otomanos. Y los otomanos fueron quienes conquistaron Constantinopla. Vea que esta ciudad fue una de las que más duró de la antigüedad, o sea, ciudades sobresalientes. Hay una experiencia con Cartago, que es un enclave de una emigración que le huyó a la invasión de los babilonios a los fenicios, y una señora que le mataron a su esposo, pero prominente, puso pies en Polvorosas, que fue lo más lejos de ese territorio, y se ancló, vamos a decir así, se asentó mejor en lo que luego se conoció como Cartago, que es una punta allá en Túnez, al norte de el África. Mire, la fortificaron, una cosa que decían imposible que la invadan. Y vinieron los romanos y la hicieron ropa de trabajo. Incendiaron esa ciudad. Nadie creía de los cartagineses que le fueran a tomar su ciudad.
Lo mismo pensaron los habitantes de Constantinopla. Hoy se conoce como Estambul, un puerto en Turquía, para el lado del Mediterráneo. Unas fortificaciones, sinceramente, miren, el frente, vamos a decir, el que va para la calle, ¿no? El frente, la fortificación que va para la calle, altura 9 metros, ancho 5 metros, cargado de piedra, de lo que usted pudiera imaginarse cómo hicieron ese primer anillo. Eran 3. Los mongoles no pudieron penetrarla. No sé si a usted le suena el nombre de Atila, que no es un detergente, ¿no? Pero era una cosa temida de los mongoles, y los mongoles no pudieron con penetrar el fuerte de Constantinopla. Como Constantinopla fue hecha, sin saber ellos, en una falla teológica, las veces que crujían los cimientos de las defensas de Constantinopla eran los temblores. En una ocasión Atila supo que había temblado en Constantinopla y se fue a invadirlo, porque ellos dormían hasta en los caballos, sentados, ¿no? Eran unos guerreros obsesivos. Podían soltar la rienda de los caballos y con las flechas, o sea, ellos activaban las flechas, eran muy diestros en eso. Yo nunca he montado a caballo, bueno, en esta existencia. Imagínense cómo era eso. Resulta que ya los musulmanes habían adquirido no sé cómo realmente la pólvora y la defensa de Constantinopla la tumbaron a punta de cañonazos. Resulta que cuando se hicieron las defensas no conocían del cañón. Constantinopla cae a finales del siglo XV. Por razones, eso no fue que a ellos les nació, es lo que el maestro denomina que estimulan el desarrollo de una cultura como la maometana, porque Mahoma fue uno de los secretarios de la alianza que salieron traicionados por Manuel I, o el que se conoce en el internet como Ocio de Córdoba. Vean ustedes cómo la justicia actúa. Estaban desatada la religión católica, y vea que los maometanos llegaron, o sea, a través de los maometanos, vamos a decir, hasta Mahoma, de ahí para allá musulmanes y luego otomanos. Los otomanos prácticamente llegaron hasta los Balcanes,
hasta allá no pudieron avanzar, por cuestiones de justicia, vean ustedes. Y la cultura otomana es una respuesta a la brutalidad de ¿quiénes? De los bizantinos, de la religión católica en Europa, porque los bizantinos es una cultura, pero lo que es Europa en sí misma, amados hermanos, es el Sacro Imperio Romano, la influencia del Papa sobre los reyes, o de los papas sobre los reyes. Y esa barrera que tenían los cristianos en Bizancio, Constantinopla luego devino como Bizancio. Fue flanqueado por los otomanos y hasta ahí le llegó la historia. Aproximadamente 1000 años duró la cultura bizantina. Ustedes saben que las cruzadas acabaron con y quemaron la información que estaba consignada en la Biblioteca de Alejandría. Volvieron eso, eran pirómanos, oiga. ¿Qué significa pirómano? Una persona que es fanática del fuego. Incendiaron la Biblioteca de Alejandría. La última directora de la Biblioteca de Alejandría era una mujer, Hipatía. Y la hermana Hipatía, de los fanáticos, o sea, odio al progreso, a la pobre chica, de su cabello la arrastraron por la plaza principal de la biblioteca. ¿Por qué no se desarrolló la ciencia en Europa en este periodo, prácticamente el medioevo? El medioevo, dicen, eso es una distinción en el tiempo que hacen los europeos. Dicen que viene del siglo V, pero nosotros decimos que desde la fundación de la religión católica, cristiana, apostólica, romana, allá en el 325 les vino la roya. Los historiadores no saben cómo en Europa se pierde el progreso de los romanos. Por ejemplo, el agua les llegaba a sus casas por un sistema hidráulico que solo ellos sabían. Y la Europa cristiano-católica no supieron ni cómo tomar el agua de las mismas fuentes. Eso es extraordinario. Cuando el gobierno del espiritismo decide cerrar la llave, eso es para salir corriendo. Y nosotros nos detenemos en estos aspectos de la historia es para que a través de las cátedras que escuchamos, no una vez o la última, sino las que llevamos registradas desde el 2 de octubre del año pasado. Ya cumplimos un año, hermana Ana María, en este proceso. A través de estas cátedras y de la historia que nosotros abordamos es para ganar un profundo respeto por el gobierno del espiritismo.
que cuando de aquí nosotros les hablamos al mundo, no somos desadaptados, ni nos las creemos, para decir personas que se las creen, o que le hablamos o le ladramos a la luna. Yo le digo a mis hermanos, préstenle atención a lo que desde aquí decimos. Si no están muy seguros de lo que estamos afirmando, vayan a la cátedra del martes 4 de octubre, a ver si es que nosotros no estamos hablando en serio. Y para llegar nosotros de nuevo al estudio de hoy, artículo 4, lo vamos a recordar, es ciencia espiritista, todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano espiritual, de los 3 reinos de la naturaleza, ciencias, arte, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema, y encamine al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Entonces, en la cátedra de hoy, para ahora sí, en siguiente cátedra, cuando abordemos de nuevo el artículo 4, hasta ahora hemos hecho un registro superficial de lo que es la ciencia positiva. No hemos tocado siglo XVII, XVIII, XIX, XX y lo que llevamos ahora. Y con la venida, eso nosotros lo remarcamos, lo subrayamos y lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Es la existencia de nuestro hermano y maestro Francisco Javier que marca el progreso que hoy disfrutamos, porque anteriormente era, vamos a decir, discriminado, muy accidentado, por causa de la inmoralidad de las culturas que se desarrollan y se corrompen, y con ese movimiento generado por los jesuitas cuando van a Oriente, entra en contacto la cultura occidental con la China, y es más lo que deben aprender los europeos de los chinos que los chinos de los europeos. Básicamente, el impedimento de mantener a los chinos encapsulados prácticamente cesa. Y el punto culminante de esto es con la visita de Richard Nixon y el encuentro que tuvieron en Pekín con Mao Zedong, siglo XX, ¿no? Y decir, las ciencias todas son hijas del espiritismo, por donde usted lo quiera mirar. A ver si por un lado o por otro se nos eleva la autoestima, y cuando vengamos a cátedra o escuchemos estas cátedras sintamos que el pecho se nos inflama, autoestima elevada. Pero la historia continúa. Paz y amor
para todos.